poder de la oración colectiva. Santo. Y entonces ahí yo me pongo a inquirir, y lo que ha estado pasando en Puerto Rico es que estamos viendo cada vez una mayor violencia en nuestras calles, ¿verdad? Y no solamente en nuestras calles, sino que efectivamente despertamos, ¿verdad?, el lunes con una noticia donde nos hablan de que en Puerto Rico en el 2023 se abortaron 5.059 bebés. Dios mío. Y yo quiero que usted trate de mirar esto desde los ojos, ¿verdad?, del Señor, en el sentido de que estas muertes silentes, que esas no las escuchamos, ¿verdad? No es como hubo un tiroteo, por ejemplo, ayer en la tarde en un car wash que se llama Kingdom, Reino. Es como tirotearon el reino. Wow. Sigue acá. Y entonces hay una situación espiritual que ya se está manifestando claramente en nuestras calles, y ver también esta pérdida de vidas que es de una manera violenta, aunque silente, nos lleva entonces a nosotros a tener que clamar, mire, para arriba. Ahora bien, nosotros hemos hablado aquí en el pasado del poder de nuestra oración por los gobiernos, por la autoridad, y estamos hablando de una oración que es individual, que es nuestra responsabilidad orar, ¿verdad?, para que todo vaya mejor. Pero la realidad es que vemos en la Biblia como cuando dos o más se ponían de acuerdo, que era que yo iba a terminar, pero que ahora, ¿verdad?, lo adelantó muy bien, porque el Señor es uno de repetición para hacer énfasis. Vemos, por ejemplo, una historia que a nosotros, ¿verdad?, nos gusta mucho, que es que la iglesia oraba con fervor por Pedro, pero parece que sin esperar ningún resultado, pero estaban juntos allí orando, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor interviene de una manera no solamente impactante, sino que ángeles, ¿verdad? Un ángel lo sacó de la cárcel. Y esto no es una historia de Disney, ¿verdad?, ni un cuento de hadas, aunque yo me llamo Hada, sino que es una historia bíblica fehaciente. A lo que voy es, esa oración colectiva ocasionó un resultado. Y yo creo que un poco nosotros tenemos que empezar a atesorar esa verdad, que si nos ponemos de acuerdo sobre algo conforme al Señor, Él va a responder. Y yo creo que este llamado del Señor a que nosotros podamos en esta mañana considerar esta capacidad que podemos tener, y esta herramienta nos está diciendo que el Señor quiere intervenir de una manera más patente. Lo creo así, licenciada. Creo que ese proceso de intimar con Dios y que Dios siga trabajando en los corazones. Claro, hay una parte que nos toca a nosotros, ¿verdad? Quiero ser balanceado en el proceso de oramos y también actuamos, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestra parte, pero la oración siempre trae resultados extraordinarios. Sí, qué bueno, siempre, dijiste siempre, y es así. Sí, no, es siempre. Eso lo dije intencional. Sí. Siempre trae resultados porque estamos sosteniéndonos en su voluntad y su soberanía, aunque no lo entendamos. Eso es. Aunque creamos que la situación es complicada y nuestra visión es ilimitada. No sé cuándo fue que hablamos alguito de esto, ahora no recuerdo si fue ayer. Habla que hablamos tantas cosas, pero sí, probablemente mi visión es hasta la pared. Y ya. O hasta la montaña, si estamos afuera. Sí. Pero nuestro Señor Jesucristo en su soberanía tiene muchas cosas, recursos ilimitados. Cuando usted dice el poder de la oración colectiva, quiero que me dé cierta ilustración o ejemplos de cómo el poder de la oración cuando es colectiva se manifiesta en. Qué bueno, porque la historia de los pueblos registra esa efectividad. Y yo tengo algunos porque no quería, ¿verdad?, fallar. Por ejemplo, en el 1863, durante la Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln declara un día nacional de humillación, ayuno y oración. Y le pide a los estadounidenses buscar la guianza de Dios
para superar la división nacional. Repito, para superar la división nacional. Repito. Sí. Poco después, las fuerzas de la Unión lograron importantes victorias como la batalla de Gettysburg. Así que vemos ahí una respuesta inmediata. Tenemos también la liberación, tengo ahí a la pastora Kiara ahí a punto, la liberación de Dunkerque en el 1940. Esto para que usted lo pueda buscar. Y es durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas estaban rodeadas por las tropas alemanas. Usted sabe, ya ellos dijeron, aquí nos vamos a perder. Pero el rey Jorge VI llamó al pueblo británico a un día nacional de oración. Estamos hablando de un día, todos, ¿verdad? De acuerdo. Sorprendentemente, el mal clima dificultó, es decir, la nube, ¿verdad? Toda la cuestión, no pudieron ser efectivos los ataques alemanes y eso permitió una evacuación masiva. Se llama el milagro de Dunkerque, que se conoce así en la historia. El avivamiento de Gales, de 1904 a 1905. Este fue liderado por Evan Roberts. A lo mejor puede ser que no sea más familiar. Y estas oraciones intensas estuvieron más bien lideradas, aunque los hombres estaban orando, por mujeres y jóvenes. Me pareció interesante que así lo registré la historia. ¿Qué pasó como resultado de esta oración? Que a veces continuaban, eran oraciones intensas por horas e incluso días. La tasa de criminalidad disminuyó drásticamente. Las tabernas y los bares se cerraron. Los conflictos laborales se resolvieron. Y la productividad minera, que era, ¿verdad?, el recurso mayor allí, en realidad aumentó. Y hay una nota bien graciosa que dice, aunque ahora a los caballos, cuando se les animaba a continuar con el trabajo, ya no se les insultaba. Así que aún el trato con los animales cambió, los animales de trabajo. Entonces, del 1995 es más cercano. El tsunami de Vanuatu. Esto es en una isla, se le llama la isla de Pentecostés. Tenían un problema, venía un tsunami. Y los ancianos de la comunidad oraron fervientemente para que se detuviera. Efectivamente, según testigos, el agua retrocedió de manera inesperada. Pero, ¿qué dijiste, Esteban? Que siempre Dios contesta. ¿Cuándo dijiste? Siempre. Salvando a la comunidad. Y este evento es recordado por ellos como una intervención de Dios. Ahí tenemos algunos datos históricos. Así que evidentemente nosotros podemos decir que Dios contesta la oración cuando dos o más se ponen de acuerdo conforme a su voluntad. A mí me llama muchísimo la atención. Yo amo la oración, ¿no? Pero me llama la atención cómo estas personas en eminencia, porque, ¿verdad?, recibieron una revelación de la importancia de la oración. Porque cuando vamos a la Escritura y vamos a Crónicas, que tanto lo hemos usado, ¿verdad?, para la oración colectiva también, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Y se apartare de sus malos caminos. O sea, embargo, también tengo que incluir eso. Claro, definitivo. Pero es interesante que esta instrucción la da Dios. Le estoy dando el secreto. Sí, la llave. La fórmula para que puedan tener un mejor país, un mejor pueblo, un mejor lugar. Depende de la situación. Claro. Y hay veces que no usamos esa llave. No la usamos exactamente. Y lo dijiste, es el poder de la oración colectiva establecida ya desde su base por el mismo Señor. Y es lo mismo que está haciendo hoy, recordándonos que ciertamente hay un poder y mirando que efectivamente Puerto Rico necesita que nosotros entendamos esto porque Él quiere intervenir. Eso es esperanzador. Demasiado. Sin duda alguna. Listo para buscar una fecha. Cierto. Y creo que mucha gente, licenciada Kiara y público, creo que muchas congregaciones dentro del ámbito político, pastores y líderes que han buscado, hemos tenido los días de ayuno y oración, aparte de eso, en las iglesias, en plazas, en actividades, hemos estado, estoy incluyendo a todo, ¿verdad? A todo. Desde su lugar, creo que muchos están haciendo
su esfuerzo. Que era lo que mencionaba al principio. Cada cual, ¿verdad? Ya la distancia, aquel hace lo suyo, aquel grupo hace lo suyo, nosotros tenemos un programa dirigido a eso todos los días, todo ese tipo de cosas. Y tenemos que decir que creemos en eso y hemos visto la efectividad. ¿Cómo podemos multiplicar eso aún más dentro de nuestra sociedad? Porque habemos un grupo que lo ejercemos y hemos visto la manifestación de Dios. Hay otros que a lo mejor están tibios en el proceso, otros que no creen. Decimos que aquí somos, una gran parte somos cristianos. Yo tengo mis reservas con esos números que a veces dan. Pero lo que dicen es que se identifican como cristianos. Está bien, entonces la estadística que se identifican ellos. Exacto. ¿Entiendes? Sí. Que simpatizan. No, pero que ellos se identifican como cristianos. O sea, como si tú me dices, Ada, ellos se consideran así. Sigo teniendo problemas con los números. Pero anyway, el punto es cómo podemos multiplicar ese efecto a nuestra gente, porque seguimos viendo criminalidad, seguimos viendo situaciones. ¿Cómo lo podemos ir trabajando, verdad? ¿Cuál es su consejo? Pues mira, yo creo que aquellos que hemos visto la efectividad que tiene, podemos comenzar a reunirnos, ¿verdad? Sea en las casas, sea en la plaza. Como una resolución, ¿cierto? ¿Verdad? Claro, y entonces en estos días tengo que decir que en esta última semana me he encontrado con personas que viven en Yabucoa, como yo dirigí el decreto de ayuno y oración por tiempos, pero es que no era dirigirlo, es que veíamos la mano del Señor. Siempre recuerdo, el pastor Duvalier tenía que dirigir en una mañana y ya estamos ahí, habíamos empezado la adoración, me extrañaba que él no hubiera llegado y me dice que él estaba en el hospital, había tenido un bloqueo, él estaba que no podía moverse. Yo dije, no, vamos a orar, y en el momento el Señor, tú sabes, lo levantó. Y cuando has visto eso, pues entiendes por qué las personas de la comunidad en general, quizás los que no creen tanto y los que creen, me empiezo a encontrar que yo no los recuerdo, pero ellos sí. Entonces me dice, usted era la que dirigía, ¿y cuándo vamos a volver a hacerlo? ¿Y qué pasó? Que en Yabucoa, como ha pasado también en otros lugares de Puerto Rico, estamos viendo una incidencia de criminalidad subió. Pero una de las cosas que pasó cuando nosotros estuvimos en oración fue que esa criminalidad, accidentes, etcétera, realmente se redujo de una manera palpable. Empezaron a cambiar las noticias y creo que un poco quizás en ese caso esta noción del pueblo como tal, estamos hablando del colectivo, no de iglesia. Exacto. Está diciendo, yo recuerdo y yo sé cuál es el remedio, cuál es la llave. Lo dijo Jesús, a veces los que no están son más sagaces que los que estamos. Entonces yo creo que si volvemos a recordar y a testificar de las cosas que Dios ha hecho mientras nosotros estamos orando, como que nos animamos, ¿verdad? Más unos a otros. Pero recordando lo que dijimos, que ciertamente Dios responde de manera individual, pero hay unas ¿verdad? Intervenciones que tienen que ver con ser colectivos y que es bueno que nosotros y eso es lo que yo veo, porque a lo largo de la historia de nuestra isla hemos visto momentos claves de oración colectiva nacional, porque en efecto sí creemos en eso, cada cual lo está haciendo en sus diferentes círculos y núcleos y está perfecto, pero ¿qué tal si seguimos provocando eso? ¿Qué tal si nos volvemos como Nínive? Imagínate, desde los que maman. Sí, porque realmente, ¿qué era Nínive? Ellos no estaban ni siquiera convertidos, es a lo que voy, ¿verdad? Ampliando esta gama de realmente unirnos con un propósito y buscar con un corazón sincero la intervención del Señor y junto con eso su guianza, ¿verdad? Porque ese es el asunto. Que en Crónicas dice lo que hizo Nínive, que no solamente se humilló, en el caso de ellos, ellos no invocaban todavía a Dios, lo estaban invocando por primera vez, pero también estuvieron dispuestos a apartarse de su manera de ser para abrazar un mejor camino, ¿verdad? Conforme al Señor. Y yo creo que estamos en ese momento. En estos días que empezamos con las campañas de 0 bala al aire, porque no añadimos multiplicar las bendiciones, ¿verdad? Como una resolución determinada
desde ya, no para el año que viene. ¿Qué tal si terminamos el año haciendo eso en distintas instancias? Yo creo que no solamente es algo esperanzador, es que lo necesitamos. Yo creo que eso es el peso que nos debemos llevar hoy, es que hay un poder que Puerto Rico lo necesita y que Dios está presto para responder.